Elaborar un proyecto puede resultar muchas veces muy complejo por la cantidad de información que existe, y es a veces difícil establecer una metodología que nos ayude a elaborar correctamente un proyecto. Es por eso que he creado una lista de reproducción en donde puedas encontrar una metodología completa acerca de la elaboración de un proyecto. La lista de reproducción la puedes encontrar justo en la parte de arriba. Esta lista de reproducción contiene justamente 7 pasos que te ayudarán a planificar completamente un proyecto. En este video nosotros vamos a analizar el segundo paso, el cual es el desarrollo del cronograma de un proyecto. Es fundamental que nosotros desarrollemos un cronograma adecuado y que sea realista dentro de nuestro proyecto. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial a los temas relacionados con el examen de certificación tanto CAPM como PMP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde podrás encontrar un curso completo con todos los temas relacionados con el examen de certificación PMP actualizado. De esta manera podrás practicar justamente para esos exámenes. Adicionalmente puedes participar en nuestro grupo de estudio, el cual lo puedes encontrar en la parte de abajo. Ahora iniciemos y revisemos justamente este segundo paso, el cual es el desarrollo del cronograma de nuestro proyecto. Hola y bienvenido a esta nueva clase. Hasta el momento ya hemos definido el alcance del proyecto con la ayuda del EDT. El siguiente paso es establecer tiempos para el desarrollo de cada paquete de trabajo y actividades definidas previamente. Para esto realizamos el cronograma del proyecto, el cual será la columna vertebral para establecer la duración del proyecto y definir los costos. Iniciemos conociendo qué es un cronograma. Un cronograma presenta toda la secuencia lógica, los tiempos de ejecución y los pasos a seguir para desarrollar el proyecto y entregar un producto o servicio establecido dentro del alcance. Una de las restricciones más importantes dentro de un proyecto es el tiempo, y por tal razón el cronograma se convierte en la herramienta que el gerente usará con más frecuencia, no solo para controlar el avance del proyecto, sino también para realizar el análisis y los ajustes que sean necesarios. Cabe considerar que el cronograma se crea de manera iterativa, es decir, se ajusta según el proyecto va avanzando. A medida que se crea el cronograma, el gerente y el equipo del proyecto comprenden mejor las relaciones, dependencias y la duración de las actividades. Esto permite analizar la información para optimizar el uso de los recursos y cumplir con las metas dentro del plazo previsto. Ahora veamos cómo crear el cronograma. Para la creación del cronograma vamos a necesitar de información conocida como entradas del proceso. Dentro de las entradas tenemos la siguiente. En primer lugar, la EDT, la cual ya ha sido creada en el paso número 1. Dentro de la EDT encontramos la información sobre el alcance del proyecto y los entregables. Este elemento nos permite conocer cuáles son los paquetes de trabajo del proyecto y las actividades que debemos desarrollar. La siguiente información que necesitamos conocer son las restricciones que el proyecto presenta. Estas restricciones las podemos ver en el acta de proyectos y un ejemplo de las restricciones puede ser la fecha de conclusión del proyecto. La tercera entrada que requerimos es definir las dependencias de las actividades. Es importante conocer cuáles son las dependencias que las actividades presentan entre sí. Existen dos tipos principales de dependencias que son las obligatorias y las discrecionales. Las dependencias obligatorias son aquellas que requieren que una actividad finalice obligatoriamente antes de poder iniciar la siguiente actividad, mientras que las dependencias discrecionales pueden iniciar o finalizar en cualquier momento del proyecto. Conocer las dependencias que tienen las actividades del proyecto nos permite secuenciar estas actividades dentro del cronograma. Para establecer las dependencias de cada actividad, se puede recurrir a técnicas como la consulta a expertos sobre el proyecto, quienes nos pueden ayudar a definir cuáles son las dependencias que se deben considerar. Otra forma es la revisión de proyectos similares a través de las lecciones aprendidas. El tema de dependencias de las actividades resulta bastante importante. Es por eso que ahora veamos un ejemplo de las dependencias que poseen estas actividades. Consideremos que vamos a desarrollar un proyecto de construcción de vivienda, dentro de los cuales tenemos las siguientes actividades, que son A. Aprobación de planos y B. Construcción de columnas. En este caso existe una dependencia que es obligatoria entre la actividad A y la actividad B. Esto debido a que obligatoriamente requiero que finalice la actividad A, es decir, se debe tener los planos aprobados antes de iniciar con la actividad B, que es la construcción de las columnas. Este ejemplo es muy simple, pero existen casos en los cuales no es tan fácil establecer las dependencias de las actividades.
Un ejemplo que me sucedió respecto a la importancia de establecer las dependencias de las actividades fue durante la construcción de un edificio. En esta ocasión yo trabajé como líder de proyectos para la instalación de un sistema para la empresa contratista, y dentro del cronograma nos aparecía que la secuencia de actividades era: primero la instalación de tuberías, segundo la instalación de bandejas de cables y tercero la instalación de cablado de baja tensión. Esta secuencia de actividades a simple vista no parece tener ningún error, pero existe un problema muy grande, y es que si se instala primero las tuberías del sistema contra incendios en el techo, resulta difícil instalar las bandejas entre el tumbado y estas tuberías, por lo cual se quería instalar las bandejas debajo de las tuberías de agua, pero por temas de seguridad y normativa nacional de instalaciones eléctricas es prohibido que las redes de baja tensión estén debajo de tuberías que contengan agua, debido a que en caso de un incendio o una fuga de agua caería sobre los cables eléctricos provocando un posible cortocircuito. En un incendio, los rociadores, al activarse, hacen que todo el agua caiga sobre el cableado, provocando un sistema sumamente peligroso. A la fecha en la que nosotros estábamos realizando la instalación, indicamos sobre este tema y el problema que causaba que se instalen primero estas tuberías. Se habló con el director del proyecto y esta actividad tuvo que ser suspendida, lo cual provocó que se tenga 60 días de retraso hasta que se contrate al equipo eléctrico e inicien los trabajos. Luego de eso nosotros podíamos entrar a trabajar. El proyecto al final tuvo un sobrecosto y un retraso de casi 45 días y una multa de incumplimiento por el plazo y el retraso que se tuvo. Es por esta razón que es muy importante conocer las dependencias de las actividades, y en caso de no conocer sobre el tema, es importante buscar ayuda de expertos. La siguiente entrada es el calendario de recursos, el cual es un documento que indica cuál es la disponibilidad del uso de recursos del proyecto. Esta información se va recopilando para cada actividad. Lo que se hace en este calendario es identificar si los recursos estarán disponibles para la fecha en la que se requieran según el cronograma. Para esto consideremos el siguiente ejemplo, en donde tú estás a cargo de un proyecto de desarrollo de software, en donde se requiere un programador por el mes de junio, según tu cronograma. Si en tu empresa existen solamente 2 programadores, es necesario definir si uno de ellos estará disponible para la fecha que requieres e indicar esto en tu calendario de recursos. Esta información permite realizar un cronograma mucho más real, además de comprometer a los recursos a las fechas solicitadas, ya que el cronograma debe ser valorado y aprobado por los interesados principales del proyecto. Con esto hemos revisado la primera parte de la planificación del proyecto. Ahora que conocemos las entradas, necesitamos saber cuáles son las técnicas que podemos utilizar para desarrollar el cronograma. La primera técnica que revisaremos será la estimación de duración de las actividades, para lo cual nos basamos en la lista de paquete de trabajo identificado en EDT. El gerente y el equipo de proyecto son los encargados de realizar la estimación de la duración de cada una de las actividades. Este proceso no tiene que ser complejo, y entre las técnicas más frecuentes que son utilizadas para estimar la duración tenemos las siguientes. En primer lugar tenemos la estimación análoga, la cual es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o un proyecto mediante el uso de información histórica. Utiliza los datos de proyectos anteriores, tales como la duración, el presupuesto y la complejidad, por lo cual es menos costosa respecto a otras técnicas, pero también tiene una menor exactitud. La segunda técnica que analizaremos será la estimación paramétrica. Esta herramienta utiliza una relación estadística entre los datos históricos y otras variables para calcular una estimación de parámetros de una actividad, tales como pueden ser el costo o la duración. Por ejemplo, horas hombre o metros cuadrados. Con esta técnica se pueden obtener niveles más altos de exactitud, pero toma más tiempo y es más costoso su desarrollo. La tercera técnica es de estimación de 3 valores o también conocida como PERT. Esta técnica permite lograr una mayor exactitud todavía, tomando en consideración el grado de incertidumbre y el riesgo que existe. Para determinar esta estimación se utiliza el método del PERT, el cual calcula la duración esperada utilizando 3 escenarios posibles, que son un escenario pesimista, uno realista y uno optimista. Para calcular la duración de cada actividad utilizaremos la siguiente fórmula, en la cual tenemos que la duración es igual a O más 4 veces M más P, todo esto dividido para 6.
en donde DE significa duración esperada, O duración optimista, M duración más probable o duración realista y P es la duración pesimista. De esta manera, la duración esperada es igual a la duración optimista más 4 veces la duración más probable más la duración pesimista, todo esto dividido para 6. Adicionalmente, para desarrollar los estimados de duración, se debe incluir reservas por contingencia o de tiempo. Estas pueden ser un porcentaje de la duración estimada de una actividad, una cantidad fija de periodos de trabajo o puede calcularse por medio del análisis de riesgos de un proyecto. A medida que se disponga de más información, las reservas pueden usarse, reducirse o eliminarse. La contingencia debe identificarse claramente dentro del cronograma o incluirse como un factor en las actividades cuya duración, a juicio del equipo del proyecto, sea difícil de estimar con precisión. Continuando con las técnicas, la siguiente que revisaremos es la determinación de la secuencia lógica de actividades. Para crear el cronograma, se requiere determinar la secuencia lógica de las actividades. Las actividades deben ordenarse con exactitud, ya que constituyen el soporte de un proyecto realista y alcanzable. La secuencia también determina las dependencias entre las actividades. Por ejemplo, hay actividades que no pueden empezar hasta que otra actividad anterior haya terminado. Existen 3 tipos de dependencias entre actividades, las cuales son dependencias obligatorias, las cuales las vimos en las clases anteriores y son inherentes a la naturaleza del trabajo que se está ejecutando. Por ejemplo, no se puede iniciar la construcción de muros si no se ha determinado o no se ha terminado la cimentación de la obra. Las segundas son las dependencias discrecionales, las cuales son definidas por el equipo de proyecto y consisten en cambiar en orden lógico sin afectar el resultado. Por ejemplo, si quisiéramos remodelar una sala de juntas, cambiando la alfombra y pintando de otro color las paredes, la secuencia lógica diría que primero se pintan las paredes y después se coloca la alfombra. Sin embargo, podríamos colocar primero la alfombra y después pintar las paredes. Claro que habría que proteger muy bien la alfombra para evitar que se manche con pintura. Las siguientes son las dependencias externas, las cuales implican una relación entre las actividades del proyecto con las que no pertenecen a su ámbito. Son las que están fuera del control del equipo del proyecto y un ejemplo de estas pueden ser la aprobación de una solicitud de licencia de construcción. Luego de identificar cuáles son las dependencias de cada una de nuestras actividades, se descubrirá que existen actividades que tienen múltiples relaciones. Todas estas relaciones entre actividades se las puede ver en una gráfica, similar a la que tenemos en la siguiente imagen, el cual se llama el diagrama de precedencias. El diagrama de precedencias es una técnica para crear un diagrama de proyecto a través de un diagrama de red. Se utilizan casillas o rectángulos denominados nodos a fin de representar las actividades que se conectan con flechas para mostrar las dependencias que existen. En el gráfico podemos ver cómo la actividad A es predecesora de las actividades C y B, mientras que la actividad D inicia luego de que terminen las actividades B y C, presentando de esta manera una secuencia definida por las dependencias de cada una de las actividades. De este diagrama obtenemos la secuencia de actividades del proyecto y servirá para desarrollar nuestra siguiente herramienta, la cual es el diagrama de red. Ahora continuemos revisando la herramienta denominada diagrama de red. El diagrama de red del proyecto es una técnica de diagramación que permite visualizar las dependencias de las actividades y calcular la duración total del proyecto. En esta técnica podemos indicar el tiempo de duración de cada actividad. Para entender mejor el diagrama, revisemos el siguiente ejemplo. En el cuadro vemos que un proyecto tiene 9 actividades, desde la A, que es la preparación de los planos, hasta la I, que es la mudanza, de maestrías y doctorados. En cada una de estas actividades vemos cuáles son sus descripciones, además de que podemos ver cuáles son las dependencias que existen. Por ejemplo, la actividad C, D y E podrán iniciar luego de que la actividad A esté concluida. Con esta información elaboramos el diagrama de red. En el siguiente gráfico podemos ver el diagrama de red que obtendremos de la tabla anterior. El proyecto inicia en el día 0 con la actividad de inicio. Las primeras 2 actividades que vamos a desarrollar son la actividad A con una duración de 5 semanas y la actividad B con una duración de 6 semanas. De la actividad A dependen 3 actividades que son C con una duración de 4 semanas,
la actividad D con una duración de 3 semanas y la actividad E con una duración de 1 semana. Por otro lado, la actividad H, para poder iniciar, necesita que haya finalizado la actividad B y la actividad C. La actividad G, por otro lado, requiere que se termine con la actividad D antes de poder iniciar y tendrá una duración de 14 días. Y finalmente la actividad I requiere que se culmine con las actividades H y G antes de poder iniciar. De esta manera, en este gráfico tenemos explicado de manera fácil la secuencia del proyecto y los tiempos de cada una de las actividades. Con este diagrama de red listo es posible conocer cuáles son los caminos del proyecto que son críticos y además de obtener la información necesaria para poder realizar la siguiente herramienta, que es la ruta crítica. Una vez que el equipo del proyecto ha terminado con la diagramación de red de las actividades, es necesario determinar cuál de las rutas que se tienen es la más crítica. Se considera como ruta crítica aquella que va desde el inicio del proyecto hasta el final y que toma más tiempo en comparación con las otras rutas. De esta manera podemos decir que la ruta crítica es aquella que no tiene holguras de tiempo entre cada una de las actividades, lo que significa que cualquier demora dentro de las actividades de esta ruta resultará en un retraso directo dentro del proyecto. En nuestro caso, la ruta crítica viene dada por la ruta de inicio, la actividad A, E, F, G, I y el fin. Pero seguro te preguntarás cómo se ha sacado esta ruta crítica. Y para eso, veamos cómo hacer el cálculo de la ruta crítica para que lo realices en tus proyectos. Lo primero que hacemos es ir calculando cada ruta. En este caso, la primera ruta será inicio, la actividad B, H, I y el fin, que es igual a 0 del inicio más 6 semanas de la actividad B más 12 semanas de la actividad H más 2 semanas de la actividad I, con lo cual tenemos como resultado 15 semanas de duración. De la misma forma hacemos con las otras rutas. La siguiente ruta, que es la de inicio, la actividad A, C, H, I hasta el fin, tendrá una duración de 23 semanas, mientras que la ruta I, la actividad A, D, G, I más fin, tendrá una duración de 24 semanas. Y la última, que es la de inicio, actividad A, actividad E, F, G, I hasta el fin, en donde la actividad A son 5 semanas, la actividad E es de 1 semana, la actividad F, que son 4 semanas, la actividad G, que son de 14 semanas, la actividad I, que tiene una duración de 2 semanas, hasta el nodo F, que tiene una duración de 0, con lo que obtenemos una duración de 26 semanas, siendo la más larga de todas, y que no posee ninguna holgura. Por esta razón, esta es la ruta crítica. De esta manera, si se tiene un cambio en cualquier actividad de esta ruta, afectará de manera directa la duración del proyecto. Por ejemplo, si en la actividad H aumenta el tiempo de ejecución en una semana, no existiría ningún problema debido a que esta actividad no se encuentra dentro de la ruta crítica, sino que las encontramos en las otras dos rutas, en las cuales pasaría en la primera de 23 a 24 semanas, mientras que en la segunda pasaría de 15 a 16 semanas. Pero si la actividad A o cualquiera de las actividades que se encuentren dentro de la ruta crítica cambian, el cronograma se verá afectado. Por ejemplo, la actividad E tiene una duración de 1 semana, pero si se atrasa y se demora 3 semanas, esta afectará directamente a todo el proyecto, ya que el proyecto ahora durará 28 semanas. Es por esto que es muy útil realizar el diagrama de red y utilizar la ruta crítica, ya que podemos saber cuáles son las actividades que debemos evitar que tengan retrasos y, de ser necesario, incrementar los recursos o realizar planes para mitigar el riesgo, a fin de cumplir con los diagramas y tiempos establecidos dentro de nuestros cronogramas. La siguiente técnica de verificación es el diagrama de Gantt. Ahora revisaremos la técnica denominada el diagrama de Gantt. Esta es una representación gráfica que es usada muy frecuentemente en la gestión de proyectos y cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para las diferentes actividades a lo largo de todo este proyecto. Se utiliza con frecuencia para presentar el cronograma del proyecto a los involucrados o stakeholders, ya que su presentación gráfica favorece a que sea fácil de entender.
Básicamente el diagrama está compuesto por un eje vertical, donde se establecen las actividades que constituyen el trabajo que se va a ejecutar, y un eje horizontal que muestra en un calendario la duración de cada una de estas actividades. Cada actividad se presenta en forma de una barra o de una línea que muestra el inicio y el final de cada una de las tareas, así como las actividades relacionadas entre sí y las dependencias que existen. En el ejemplo que podemos observar, vemos un diagrama de Gantt, el cual podemos ver que cada actividad está compuesta por tareas y cada tarea tiene una duración. La suma de cada una de estas tareas establece la duración total de la actividad. A su vez, el diagrama de Gantt permite definir si es posible realizar actividades en paralelo y controlar el cronograma de una manera más visual y mucho más rápida y entendible, ya que permite de un solo vistazo conocer si la tarea o actividad está adelantada, está a tiempo o con algún retraso dentro de su ejecución. Una vez que hemos visto cuáles son las técnicas, las herramientas, las entradas que tiene este proceso, lo mejor para afianzar todo este conocimiento es realizando un ejemplo. Ahora revisaremos cómo hacer un cronograma, y para esto utilizaremos la plantilla que el PM4R presenta, la cual se puede obtener de la página web que encontrarás en el área de recursos. La plantilla que descargaremos además contiene un ejemplo con datos de proyectos realizados. En la imagen vemos la plantilla, en la cual se establece en primer lugar la estructura de la EDT, en la que indicaremos el código y el nombre de cada uno de los componentes y paquetes de trabajo que contiene, así como las actividades y tareas que debemos desarrollar. En cada una de estas colocaremos la duración que posee la tarea, así como su dependencia. Es decir, colocaremos si existe actividades que se deban realizar antes de iniciar los trabajos de esta tarea. Además se colocará el costo estimado. Revisemos cada una de estas áreas de la plantilla. En primer lugar tenemos la estructura de desglose de trabajo o estructura del EDT. Aquí colocaremos cada una de las actividades en orden secuencial que el proyecto tiene. Para hacer esto se debe utilizar la EDT y cada paquete de trabajo que se estableció dentro del desglose de las actividades, que se debe realizar para completar el paquete de trabajo. Esta información la colocaremos en nuestra plantilla. En el segundo cuadro vamos a llenar la duración. Y seguramente estás pensando cómo se puede saber cuál es la duración que tendrá la actividad. Si recuerdas, en las clases anteriores vimos las técnicas para elaborar el cronograma, y es ahora cuando vamos a ocupar estas técnicas. La primera forma de establecer la duración de una actividad es con el análisis análogo, que fue revisado y en el cual vimos que utilizamos información de proyectos anteriores. Es decir, usamos la información que conocemos y especulamos una duración. Es importante recordar que el valor que calculemos es referencial y no tiene una precisión alta. La segunda forma es mediante la estimación paramétrica, la cual se basa en estadísticas, como por ejemplo el rendimiento de un trabajador. Consideremos que tenemos un rendimiento de 10 metros lineales de tubería instalada por hora y se requiere instalar 80 metros lineales. Esto nos da que necesitamos 8 horas para realizar esta tarea. Este tipo de análisis es el análisis paramétrico. El siguiente análisis es el PERT, en el que se establecen 3 escenarios. Veamos un ejemplo fijándonos la actividad que tenemos en el cuadro, la cual es buscar terreno. Considera que conoces sobre el tema, ya que estuviste en un proyecto anterior y conoces que en el mejor de los casos es posible obtener un terreno en 2 días. Ese es tu escenario optimista, pero conoces también que no siempre hay tanta suerte y que en ocasiones te puede tomar 8 días la tarea, en una mala racha, en tu peor momento. Ese es tu escenario pesimista. Y finalmente, por la experiencia que acumulas o tienes, y conoces que es bastante probable o que comúnmente consigues terrenos en 5 días. Ese es tu escenario realista o el más probable. Con esos datos ya es posible calcular la duración esperada mediante la fórmula que vimos anteriormente, en donde la duración esperada DE es igual a 2 del escenario optimista más 4 que multiplica a 5 que viene del escenario más probable y más 8 que es de tu escenario pesimista. Todo esto dividido para 6. Esto nos da como resultado 5 días de duración esperada, considerando todos los escenarios posibles. Personalmente, esta forma de calcular la duración de una actividad me gusta mucho,
aunque requiere de datos como experiencias o expertos que conozcan sobre los temas y las actividades. Pero al hacer este cálculo tenemos una probabilidad de establecer una actividad y una duración correcta bastante alta. Como vemos, realizar el cronograma no es complejo. Cuando conoces qué actividades se deben realizar, cuál es la secuencia que estas actividades deben seguir y se establecen cuáles son las actividades que están dentro de la ruta crítica. Finalmente, se establece la duración de estas actividades y obtenemos un cronograma que está muy apegado a la realidad. Recordemos que existen programas como MS Project en el cual se realiza el cronograma siguiendo un formato similar al que lo hemos realizado. Este programa nos permite, a partir de datos, obtener el diagrama de Gantt, la ruta crítica del proyecto y la curva de costos con un par de clics. Ahora conocemos cómo planificar y cómo desarrollar correctamente un cronograma. Hemos visto que depende mucho de la parte del EDT y nosotros nos basamos justamente en establecer de manera clara el alcance de nuestro proyecto. Pero, ¿qué hacemos luego de tener este cronograma? Pues el tercer paso es el desarrollo y la elaboración del presupuesto, o también conocido como el desarrollo de la curva de recursos. Este paso lo podrás encontrar dentro de este video, en donde se explica de manera detallada todo lo que se tiene que considerar al momento de elaborar un presupuesto dentro de nuestro proyecto. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión.